Ciertamente que es un placer y un honor dictar una conferencia en esta 75ª convención de ASOVAC. ¿Quién lo diría? No puedo menos que recordar que el primer trabajo científico donde aparece mi nombre como segundo autor tenía como primer autor al doctor Francisco de Venanzi, uno de los 59 fundadores de ASOVAC, pero sin duda un factor importantísimo para convertir en realidad la idea original de Werner Jaffe y otros. En homenaje a de Venanzi, la foto que muestra mi rostro en esta diapositiva tiene como fondo el cuadro de una procesión. Fue el último cuadro que el maestro regaló a su esposa antes de morir y que ella quiso que yo conservara. En esta conferencia estaremos presentando un marco conceptual en torno a dos áreas principales. La primera, el dúo indisociable, poder y conocimiento. Basado en Foucault, se postula que poder y conocimiento se construyen mutuamente, donde el poder se ejerce a través de discursos y práctica. Nuestra recordada Marisa Montero complementa esta visión, demostrando que la participación comunitaria y las relaciones horizontales pueden reconfigurar activamente esta dinámica. La segunda área que quiero desarrollar trata lo relativo a las conceptualizaciones de una ciudadanía activa y resiliente. El enfoque es la participación proactiva y la fiscalización constante. El concepto de ciudadanía, según Odiger, no es solo un estatus, sino un ejercicio constante de derechos y responsabilidades que define el vínculo social y la identidad colectiva. Esta práctica es sustentada en los derechos sociales por Marshall, se materializa en la acción en la esfera pública, y lo ha tratado Arendt, y se proyecta en la resiliencia, en base a Holling, quien la definió como la capacidad de adaptarse y persistir ante perturbaciones. La consolidación del ciudadano como controlador de su entorno es un imperativo en democracias robustas y un reto para los sistemas educativos de los países. Nuestra idea es abordar el uso de la ciencia ciudadana para el desarrollo social y sostenible, la tan buscada ciudadanía, pero desde el sector educativo venezolano enmarcado en la hendidura, una fractura ontológica y social profunda descrita por Alejandro Moreno Olmedo, sociólogo y sacerdote. Estructuramos nuestro análisis en tres ejes. Por un lado, la crisis sistémica, por el otro, las dinámicas del poder y, en tercer lugar, el potencial de la ciencia ciudadana como herramienta sociopolítica. La crisis reciente, para ir al primer eje, agravado por la pandemia, ha intensificado la desigualdad y la fractura epistémica, desestabilizando el saber establecido y dentro de eso la pobreza de aprendizaje se ha disparado de 57% a aproximadamente 70% en el 2022, forzando a las familias a una supervivencia que actúa contra el conocimiento vía el trabajo infantil y con abandono de la escolaridad. En ese contexto, la tríada escolar, escuela, familia y alumno opera con relaciones de poder verticales, con la escuela en una posición dominante. Por ello, inspirados en Freire y Gaventa, proponemos a la ciencia ciudadana como un mecanismo de democratización y liberación de estas relaciones. Al fomentar la participación horizontal y la creación de conocimientos, la ciencia ciudadana facilita la concienciación y el empoderamiento. Específicamente, fortalece la cohesión de la tríada escolar mediante la participación activa del alumno en la recolección de datos, el involucramiento familiar y la creación de puentes escuela-comunidad enfocadas en los problemas locales. Como veremos posteriormente, esto combate la hendidura y el impacto de la migración, las familias transnacionales, al promover la alfabetización científica, la resolución colaborativa de problemas y el empoderamiento cívico, siendo una vía para mitigar la fragmentación funcional del colapsado sistema educativo. Pero concebir a la ciencia ciudadana como parte de una política pública debe evitar incurrir en el error de desarrollar políticas con buenas intenciones sin preocuparnos lo suficiente por su implementación.
observamos con frecuencia una brecha entre diseños ambiciosos e implementación ineficaz en el sistema educativo venezolano. Dos ejemplos de ellos ilustran nuestro punto. El primer ejemplo, la ley del servicio comunitario del estudiante de educación superior en Venezuela. Es un instrumento que buscó redefinir la universidad como un agente activo en el tejido social, anclado en los principios constitucionales de corresponsabilidad y solidaridad. 2 décadas han transcurrido desde su promulgación y la ley, que aspiraba a formar un egresado con conciencia social capaz de aplicar sus saberes en la resolución de problemas comunitarios, integrando la dimensión del ser y convivir en un currículum tradicionalmente enfocado en el saber, conocer y hacer, se trataba entonces de un mandato del Estado con atribuciones de ingeniería social coherente con un proyecto de país. Sin embargo, su trayectoria revela una persistente brecha entre el ideal de la norma y la realidad de su ejecución. La ausencia de mecanismos efectivos para su implementación generalizada ha socavado sus fines. Los legisladores no previeron la falta de recursos, la falta de preparación de los propios docentes y la rigidez de las estructuras institucionales. La lección es que una política social no puede limitarse a la enunciación de principios. Debe estar acompañada de un pragmatismo en la implementación que garantice los recursos, la formación y los mecanismos de monitoreo necesarios para garantizar la verdad, ya que la verdadera excelencia reside en la síntesis de un qué ambicioso con un cómo efectivo. Como segundo ejemplo, podemos citar los proyectos educativos integrales comunitarios, los PEIC, que buscan articular escuelas, familias y comunidad. Para que esta articulación sea efectiva en la elaboración de proyectos, habría que superar aspectos reportados en la literatura, tales como su desconocimiento por parte de la familia, las debilidades conceptuales e investigativas en la escuela, tanto en el personal directivo como en los docentes, para lograr la participación de todos, lo que de nuevo nos lleva a propuestas de políticas públicas ambiciosas que no desarrollan un cómo efectivo. Pasemos ahora a los nudos centrales de esta conferencia. Comencemos por abordar nuestro primer eje, la crisis del sistema educativo venezolano. Este sector ha experimentado una transición crítica en los últimos años, pasando de una fase inicial de inclusión cuantitativa a un deterioro cualitativo y estructural sin precedentes, exacerbado por la compleja emergencia humanitaria del país. Los datos académicos, especialmente los estudios de la UCAP, revistas SIC y CECEL, confirman la gravedad de la crisis. Estos informes revelan un deterioro progresivo del rendimiento estudiantil. Además, el sistema sufre una marcada disociación curricular con la realidad socioeconómica y tecnológica del país y un alto ausentismo escolar que afecta a cerca de 3 millones de niños y jóvenes. Adicionalmente, la crisis salarial docente, ampliamente documentada por la prensa nacional. Últimas Noticias, El Universal, El Impulso, etc., reflejan una trayectoria de precariedad progresiva. Esta precarización ha provocado una masiva deserción docente por migración y abandono de la profesión, creándose un déficit estructural de los maestros y comprometiendo gravemente la calidad educativa. Los educadores se ven forzados a buscar múltiples empleos para subsistir con un sueldo base que oscila entre 6 y 13 dólares mensuales. En otro frente, es necesario mencionar la feminización de la pobreza, descrita en los informes del PNUD y la CEPAL, que nos hablan de otra realidad al señalar que los hogares dirigidos por mujeres son más vulnerables y limitan el apoyo a la educación. En la realidad social venezolana, esto se relaciona con la estructura matricentada de la familia popular. Las estrategias de recuperación de la educación deben reconocer que el empoderamiento de las mujeres es importante para mejorar los resultados educativos. Continuando con nuestro análisis, pasemos ahora al segundo eje considerado, las dinámicas del poder y el conocimiento y cómo se manifiestan estos elementos en el ámbito educativo. Las relaciones de poder intrínsecas en la sociedad, en su sentido más amplio, también se manifiestan dentro de la tríada escolar, escuela, familia, alumno, afectando la colaboración y la participación necesarias para enfrentar esta crisis.
La dinámica del poder en la escuela suele ser vertical y asimétrica, donde ésta ostenta un poder dominante sobre la familia y el alumno. Esta asimetría puede llevar a que los padres se sientan intimidados o menospreciados, limitando su capacidad para expresar preocupaciones, proponer soluciones y o colaborar en las acciones requeridas. Este desequilibrio es más pronunciado en contextos de baja escolaridad o marginalización social de las familias. Según John Gaventa, el poder también se ejerce a través de las políticas educativas nacionales y locales con la centralización de decisiones, marginando las voces de la base. Este autor ha destacado cómo las estructuras de poder pueden limitar la capacidad de los ciudadanos para influir en las decisiones que afectan su vida. Unas ideas aplicables al ámbito educativo donde las familias puedan sentir que no tienen voz. Un enfoque autoritario puede inhibir la participación del alumno, su pensamiento crítico y su autonomía. Un ejemplo de esto es la crítica de Paulo Freire a la educación bancaria, donde el profesor actúa como sujeto activo y los estudiantes como objetos pasivos limitados a la recepción, archivo y almacenamiento de los depósitos de conocimiento. Gaventa promueve la idea de que el conocimiento no es neutral y que los ciudadanos pueden ser productores activos del mismo. Aplicado a la tríada, esto significa reconocer y valorar el conocimiento y las experiencias de las familias y los alumnos, en lugar de ver a la escuela como la única fuente de saber. Abordar el manejo del poder implica democratizar las relaciones dentro de la tríada, fomentando la participación horizontal y el respeto mutuo, lo que requiere que las escuelas creen espacios seguros para el diálogo y que los docentes actúen como facilitadores. Ya dijimos que este problema del poder en la educación ha sido analizado por Gaventa. Según este autor, el maestro, como experto educativo, tradicionalmente ejerce una autoridad significativa en el aula, dictando el currículum, las actividades de aprendizaje y los métodos de evaluación. Los padres o familias a menudo ven a los maestros como figuras principales de autoridad y pueden aceptar su juicio sin mayor análisis. Los estudiantes típicamente ocupan la posición más baja en esta jerarquía, con una agencia limitada para dar forma a sus experiencias de aprendizaje. Pero Gaventa, cuyo trabajo subraya la importancia de vincular la investigación y la educación con la práctica del desarrollo, ha definido 3 dimensiones del poder. La primera dimensión de este poder o poder visible se refiere a la observación directa de quién participa y quién prevalece en los procesos de toma de decisiones sobre temas que están abiertamente en la agencia pública. Se señala que esta dimensión no captura la complejidad total, ya que no explica por qué ciertos temas nunca llegan a la agenda o por qué persisten las desigualdades. La segunda dimensión del poder o poder oculto, siempre según Gaventa, es la que aborda cómo se controla la agenda política y se excluyen ciertos temas o voces del debate público. Esto se ejerce mediante la movilización de prejuicios y el control de las reglas de juego, lo que permite a quienes tienen el poder evitar que se planteen desafíos a su autoridad o a las inequidades existentes. Gaventa contribuye desarrollando métodos para examinar cómo las élites transforman preocupaciones y posibles desafíos en no decisiones, entre comillas. La tercera dimensión del poder o el poder invisible es la más sutil y profunda. Se refiere a la capacidad de influir en las expectativas, los valores y las creencias de las personas hasta el punto en que las desigualdades existentes se internalicen y se acepten como no problemas. Este poder opera mediante la manipulación de símbolos e ideologías, moldeando la conciencia y legitimando las relaciones de poder desiguales. El trabajo de Gaventa subraya cómo este poder invisible puede llevar a la aquiescencia de los grupos oprimidos, quienes pueden no ser conscientes de sus propios intereses o de su capacidad para desafiar el status quo. La asimetría de poder, donde la escuela a menudo domina a las familias, se agrava cuando no se valora el conocimiento local o se excluye a grupos marginales, lo que ha sido un tema central en la pedagogía crítica latinoamericana. Pero una simple invitación a la participación no garantiza la equidad y puede reproducir desequilibrios existentes si las condiciones de participación no son cuidadosamente gestionadas.
Para lograr una verdadera democratización de las relaciones dentro de la tríada, es fundamental ir más allá de la inclusión superficial y fomentar una co-creación genuina, donde todas las voces sean valoradas y el poder se comparta de manera equitativa. Esto requiere un cambio de mentalidad institucional y un compromiso activo con la equidad y la valoración de diversas epistemologías. Gaventa y Andrea Cornwell argumentan que para abordar estas dimensiones del poder se debe generar un proceso de democratización y empoderamiento que busque, por una parte, hacer visible el poder escondido o invisible a través del diálogo, la reflexión y el análisis crítico, como el propuesto por Freire. Las comunidades deben reconocer cómo el poder moldea sus vidas y limita su acción, fomentar la participación horizontal y la co-creación genuina. Se debe transitar de una invitación superficial a participar a una distribución equitativa del poder, donde todas las voces, la familia, el alumno y la escuela son valoradas y el conocimiento local es reconocido tan válido como el conocimiento formal. La meta es desarrollar la capacidad de acción, promover la autonomía y la eficacia colectiva para superar la desesperanza aprendida y así permitir que las acciones de los actores subordinados tengan un impacto real en los resultados educativos y organizacionales. Es en la educación donde queremos vincular esta relación entre poder y conocimiento en la sociedad venezolana actual. Una realidad que no podemos eludir es la profunda desconexión que existe en Venezuela entre las élites y la producción de conocimiento por parte de los sectores populares. Desconexión que Moreno Olmedo denominó la hendidura y que no es solo una brecha económica, es una división en la forma de vivir y pensar. En su visión, Moreno Olmedo plantea la existencia de dos culturas, lo que obliga a abrir un debate interesante cuando se cruza con los hallazgos de Maritza Montero y otros investigadores sociales. Mientras aquel nos señala la existencia de una fractura, Montero nos explica cómo esa fractura se manifiesta en la vida cotidiana de la persona y cómo influye en su bienestar psicológico. Más allá del hecho que la sociedad venezolana es compleja y diversa y que la idea de una división tajante entre dos culturas es una simplificación que no captura toda la riqueza y complejidad de la realidad venezolana, las propuestas de Moreno Olmedo pueden ser un punto de partida para un debate fructífero sobre la identidad nacional y las relaciones sociales en el país. Al combinar estas perspectivas, podemos construir una visión más completa y matizada de nuestra realidad, reconociendo tanto las divisiones, Moreno Olmedo, como las conexiones, Maritza Montero, que existen entre los diferentes grupos sociales. Siempre, según Moreno Olmedo, tenemos el mundo de vida popular, el yo relacional, regido por lazos afectivos y el bienestar colectivo, que valora el conocimiento por su interés altruista. Un yo relacional en el mundo popular, regido por el afecto y la trama de las relaciones personales, lo que llamamos la tribu. El conocimiento se encuentra inmerso en la continuidad de la vida, actitud antipositivista, y se valora por su interés altruista, orientado al bienestar colectivo y al cambio social. Por otra parte está el mundo de vida de la élite, el yo individual, estructurado por la racionalidad y el orden, que ve el conocimiento como un capital para el logro y el interés egoísta. Yo individual, mundo de la élite, estructurado por la razón, el orden y la clara separación de ámbitos. El conocimiento se percibe como un objeto, un capital funcional, valorado por su interés egoísta para el logro individual y el prestigio institucional. La tragedia venezolana ha convertido esta simetría en una doble coerción. Por una parte, la de la pobreza extrema. Más del 56% de los hogares venezolanos viven en pobreza multidimensional, lo que anula la capacidad del mundo popular para participar en la educación formal y la ciencia. Simplemente la supervivencia les roba el tiempo y la energía para la acción altruista y el logro educativo. Por otro lado, el control político. Percepciones como la de la centralización del poder amenazan la autonomía de las universidades, transformando el conocimiento crítico en un campo de batalla entre élites por ese control. Un reto a vencer se encuentra en el aparato formal de conocimiento. Universidades e instituciones científicas, quienes al adoptar exclusivamente metodologías occidentales y positivistas, se alinean intrínsecamente con la visión del yo individual. Esto desvaloriza automáticamente
el saber relacional y afectivo del pueblo, transformando la hendidura en un mecanismo activo para la producción de ignorancia institucionalizada en la forma de operar con bases de datos o conocimientos sesgados que excluyen a ciertos grupos, que se perpetúa a través del modelo del déficit. Este paradigma, me refiero al modelo de déficit, asume que las comunidades marginadas en el mundo popular carecen de la capacidad, la información o la cultura para una producción científica rigurosa. En lugar de reconocer las fortalezas, el modelo culpa a la víctima, atribuyendo los problemas a una supuesta carencia. Superar este modelo es crucial. Exige dejar de enfocarse en lo que el pueblo no tiene y, en cambio, reconocer y valorar activamente las diversas formas de conocimiento y experiencia que poseen las comunidades. O sea, un enfoque basado en los activos. El desarrollo científico de Venezuela y su independencia plena dependen intrínsecamente de la ciencia, pero esta no puede florecer si excluye a más de la mitad de la población por pobreza y desprecia la epistemología relacional de la mayoría. La equidad epistémica es, por lo tanto, un requisito pragmático para el desarrollo sostenido, no solo una cuestión ética. El conocimiento debe dejar de ser una herramienta de prestigio y control para una minoría, interés egoísta, y transformarse en una fuerza de cambio social aplicada al entorno, o sea, el interés altruista. Veamos un ejemplo de lo anterior en esta lámina. ¿Cómo se refleja la hendidura en la vida cotidiana, en la educación específicamente? Analicemos la tríada escolar, la escuela y sus docentes, la familia con la madre y el alumno. Este último puede encontrarse dentro de la descripción utilizada por Moreno Olmedo, o bien en un entorno cómodo, donde su escuela y su familia comparten culturas similares, lado izquierdo de la lámina, o está sometido a la presión de dos entornos culturales diferentes, el europeo moderno en la escuela y el tradicional matricentrado en la casa, lo que lleva a problemas de ajuste y conflictos, mostrados en la lámina en el lado derecho. Cuando la tríada escolar funciona adecuadamente, más allá del entorno cómodo, donde escuela y familia comparten culturas similares, es posible lograr elementos de cultura, identidad e individualización que deberían facilitar una transición más suave entre los dos mundos, en los casos de culturas diferentes en la escuela y la familia. Estas situaciones pudieran ser estudiadas en proyectos utilizando estrategias de ciencia ciudadana que veremos en las siguientes láminas en esta exposición. Y al mismo tiempo, al tiempo de indagar sobre el papel de la escuela y la familia en la individualización del alumno, contribuir a desarrollar ciudadanía en la población general. Por ejemplo, otro problema a estudiar es el de los niños y adolescentes criados por los abuelos ante la partida de los padres a otras tierras en busca de mejores condiciones de vida. No hemos detectado literatura sobre este último fenómeno en nuestro medio, pero en la cotidianidad es cada vez más frecuente encontrar situaciones donde por migración de los padres a otras tierras, los abuelos quedan encargados de la crianza de los niños y adolescentes. ¿Cómo se afecta la crianza en estos casos? Es una posible fuente de investigaciones. Veamos ahora a qué nos referimos cuando hablamos de ciencia ciudadana y tríada escolar resiliente. El sistema educativo venezolano sobrelleva una profunda crisis multidimensional. En este contexto, la tríada escolar, escuela, familia y alumno, es un pilar crucial para la resiliencia educativa, actuando como un microsistema de apoyo. Sin embargo, esta tríada enfrenta desafíos tales como las diferencias culturales, las asimetrías de poder, la brecha digital y las complejidades de las familias transnacionales. El estudiante a menudo se convierte en un puente entre dos mundos, escuela y hogar, lo que puede generar tensiones, aunque puede ser muy positivo si es bien manejado. Proponemos a la ciencia ciudadana, definida como la participación pública en la investigación científica, como una estrategia innovadora para fortalecer la cohesión de la tríada escolar. Se aspira con ello a lograr, por una parte, la participación activa del alumno. Los proyectos de ciencia ciudadana permiten a los estudiantes consolidarse como mediadores entre la escuela y la comunidad, contribuir con datos científicos, al tiempo que desarrollan alfabetización científica y pensamiento crítico, además del involucramiento familiar.
Al diseñarse proyectos para realizarse fuera del aula, se involucra a padres y cuidadores, fortaleciendo lazos familiares y superando barreras generacionales o culturales a través del aprendizaje compartido y significativo. Por último, en esta área se tienden puentes entre la escuela y la comunidad. Al enfocarse en problemas locales, la ciencia ciudadana hace que el aprendizaje trascienda el aula. La escuela se transforma así en un centro de investigación y acción comunitaria, lo que incrementa su relevancia social. La importancia fundamental de la ciencia ciudadana reside en su capacidad para generar conocimientos sobre vías alternativas de acción para las comunidades y, en el proceso, beneficiar a la tríada. Se logra con ello democratizar y empoderar. La ciencia ciudadana es una forma de democratizar la ciencia, desafiando la asimetría de poder donde la escuela es la única fuente de saber. Esto empodera a estudiantes y familias al reconocer su capacidad para generar conocimiento valioso y abordar problemas del mundo real. Igualmente, los proyectos de ciencia ciudadana escolar se asientan en problemas comunitarios y culminan en una acción basada en evidencia, donde los hallazgos informan decisiones locales o abogan por cambios de políticas públicas. Esto da un sentido de propósito al aprendizaje y transforma a los participantes en agentes activos de cambio y responsabilidad cívica. La ciencia ciudadana actúa como un catalizador para cerrar la brecha, valora los saberes tradicionales ante el multiculturalismo, transforma la brecha digital en una oportunidad para la alfabetización digital práctica y ofrece una vía estructurada para que los cuidadores, por ejemplo los abuelos, se involucren significativamente en la educación de sus nietos en el contexto de familias transnacionales. Sin embargo, la implementación de la ciencia ciudadana enfrenta barreras interconectadas. La falta de conciencia, capacitación docente y la brecha digital persistente. Para resolver estos desafíos es necesario generar diseños de proyectos adaptados a ambientes de bajos recursos y la creación de centros de conectividad, alinear a la ciencia ciudadana con los objetivos del aprendizaje, como concibiéndola como una forma de aprender el currículum, no como algo extracurricular. Y por último, en esta área, diseñar proyectos con un enfoque de equidad y sensibilidad cultural, valorando los saberes tradicionales para evitar desequilibrios de poder. Ya para terminar esta sección, la inversión en ciencia ciudadana es una inversión estratégica en capital social y participación democrática para el progreso de Venezuela. Al integrar la ciencia con la vida y los problemas reales, la ciencia ciudadana construye una tríada escolar más fuerte y unida, impulsando el desarrollo sostenible desde la base. Emerge entonces la ciencia ciudadana como un paradigma fundamental dentro de la ciencia abierta, promoviendo la construcción colectiva de conocimiento científico. Este enfoque busca que la ciudadanía lidere, contribuya, colabore o coparticipe en diversas formas del proceso científico, en las diversas fases de este proceso. Su relevancia ha sido reconocida en marcos regulatorios globales y regionales, promoviendo la participación ciudadana desde la recopilación de datos hasta la definición de agendas de investigación. Nuestro modelo se presenta como un puente para superar la hendidura del conocimiento, que es la brecha estructural en la distribución, acceso, producción y legitimación del saber que percibimos en la sociedad venezolana. El modelo propuesto de 5 pasos actúa como una hoja de ruta para llevar la ciencia ciudadana más allá de la simple recolección de datos. El riesgo es estancarse en el modelo contributivo, mera recogida de datos, o colaborativo, el modelo colaborativo, que es la recogida y el análisis de datos, en lugar de aspirar a la co-creación, que es la participación genuina en todas las fases, incluso la de definir los propios proyectos de ciencia ciudadana a ejecutar o ser ejecutados. El altruismo popular, segunda fase, tiene que ver con aprovechar la motivación intrínseca de la sociedad civil. El peligro es que se convierta en una fuente de trabajo no remunerado o en una justificación moral para la explotación de datos si no se traduce en apropiación de resultados e influencia para las políticas públicas.
Para la fase tercera del empoderamiento comunitario, que no es otra que facilitar que la comunidad proteja activamente su entorno e influya en la toma de decisiones, no solo en la sensibilización de ella. Para ello, el cuarto paso, evitar la instrumentalización. Este es el punto de inflexión ético. Exige co-crear la agenda de investigación y asegurar la gobernanza de datos con voz comunitaria. Si se descuida, los pasos anteriores generan en contribución pasiva o simulación. Es el blindaje para asegurar la justicia de datos. La mediación intercultural, que viene siendo ya la última fase, implica abordar la dimensión más profunda de la hendidura. La justicia cognitiva establece puentes para la colaboración entre diferentes culturas y sistemas de conocimiento. Este paso es crucial en el manejo de conflictos sociales, presentes o futuros. Esta coproducción de conocimiento que impacta directamente en el empoderamiento y las políticas públicas será exitosa no por la cantidad de datos recolectados, sino por la radicalidad con que se implementen las premisas éticas y epistemológicas de los pasos finales. ¿De qué recursos disponemos para llevar adelante estas iniciativas? Más allá de los recursos económicos para remunerar el tiempo invertido por parte de los docentes, para que sea parte de su trabajo en donde actúan, contamos con los servicios comunitarios universitarios, con los PEIC de las escuelas, con el Festival Juvenil de la Ciencia de la SOVAC, que ha sido un gran lugar para reclutar docentes interesados en la investigación y reclutar estudiantes interesados en la investigación. Todos los procesos de inducción a los docentes. Se deben de generar materiales de apoyo para la inducción a las comunidades. Son recursos que hay que generar y que SOVAC lo puede hacer con la gente del Festival Juvenil, con el Servicio Comunitario Universitario y como parte de los trabajos de los PEIC. El estudiante es un puente entre dos culturas. Todo estudiante es un recurso para llevar adelante la ciencia ciudadana. De la escuela a su familia. Por ejemplo, hemos presentado proyectos y estamos buscando financiamiento para ayudar a las madres que tienen emprendimientos, microempresas, que necesitan recursos para ayudarlas a convertir su emprendimiento en una empresa. Bueno, el estudiante puede hacerlo si lo aprende en la escuela y ese estudiante actúa como un puente. Y un gran material que yo le propongo a la SOVA que considere seriamente, que es utilizar a los jubilados y su capital social como apoyo general para estos proyectos. Igual que existe el Festival Juvenil de la Ciencia, podemos hablar de la Asociación de Profesores Universitarios y Profesores de Bachillerato jubilados que brindan tiempo usando Internet, usando las herramientas tecnológicas para ayudar a estudiantes, a docentes, a escuelas que estén adelantando ciencia ciudadana. Creo que tenemos mucho potencial por ahí. Ya para cerrar, permítame 3 digresiones. La primera, en esta lámina, es que, dado que la hendidura es una fractura ontológica entre dos formas de vida diferentes, la mediación intercultural es una necesidad práctica en el contexto venezolano. La mediación va más allá de la simple traducción, implica tender puentes entre divisiones culturales, significados y lenguajes silenciosos. Las diferencias culturales en estilos de comunicación, normas de franqueza o la percepción de la distancia de poder pueden generar desequilibrios, llevando a que los participantes, cuyo estilo no se alinee con la cultura escolar dominante, se sientan marginados. Un mediador culturalmente competente, a menudo el maestro, deben ser los maestros en primer lugar, es vital, porque sin él la interacción entre la racionalidad del yo individual y el afecto del yo relacional puede resultar en conflicto o en una participación superficial que solo refuerza la jerarquía preexistente. La escuela debe entonces transformarse en un espacio de mediación y valoración de activos culturales. Para ello, debe asegurar enfoques colaborativos, implementar activamente proyectos de ciencia ciudadana escolar que parten de los conocimientos y recursos existentes en la comunidad, en lugar de centrarse en sus carencias, superando así el modelo de déficit. Debe crear marcos de mediación, desarrollar protocolos y estrategias claras para manejar los inevitables conflictos y problemas interculturales que surgen en los proyectos colaborativos. Se recomienda, por ejemplo,
considerar la mediación por terceros neutrales en los conflictos más complejos. Y debe la escuela asegurar formación docente crítica, capacitar a los educadores, no solo en metodologías de ciencia ciudadana escolar, sino fundamentalmente en la gestión de dinámicas de poder y críticamente en la mediación intercultural. A nivel del docente individual, este debe adoptar el rol de mediador. Este debe actuar como un facilitador y traductor entre los saberes de la comunidad, la familia y los objetivos científicos de la escuela. Debe construir el poder propio, reflexionar sobre la propia posición de poder en el aula y trabajar activamente para crear un ambiente de equidad epistémica. Y por último, promover el altruismo y la agencia, diseñar proyectos que no solo generen datos, sino que también empoderen a los estudiantes y sus familias para generar cambios sociales en su entorno. En la segunda digresión quiero hablar desde el kintsugi. Es una técnica japonesa de reparación de cerámica que utiliza laca y polvo de oro o plata para unir fragmentos rotos, resaltando las cicatrices en lugar de ocultarlas. Trasladado a la vida, es una filosofía que celebra la resiliencia, creyendo que una persona puede ser más hermosa y fuerte después de una ruptura o adversidad. La rotura y la reparación forman parte de la historia del objeto. En lugar de ocultar las grietas, estas deben ser realzadas con oro. El oro representa el crecimiento y el aprendizaje que se obtiene del sufrimiento, la resiliencia y fortaleza. No hay nada que desechar. Esta tradición promueve la idea de que nada debe ser descartado solo por estar roto. Cada pieza y por extensión cada persona merece ser restaurada y valorada por su durabilidad y su capacidad de transformación. En esencia, el kintsugi es una práctica artística y espiritual que celebra la fragilidad, la resiliencia y la belleza que nace de la reparación. Las líneas doradas son un recordatorio visible de que la adversidad no destruye sino que enriquece. La ciencia ciudadana escolar no es para eliminar una cultura e imponer otra, es para generar kintsugi en la sociedad. La tercera y última digresión es sobre por qué fracasan los países, el libro de Daron Acemoglu y James Robinson. En ese libro se analizan las razones por las cuales algunos países fracasan en su desarrollo económico y político, enfatizando la importancia de las instituciones inclusivas. Acemoglu, ganador del Nobel de Economía, y Robinson analizan las causas de la desigualdad económica y política entre países, destacando el papel crucial de las instituciones. Argumentan que las instituciones inclusivas, aquellas que promueven derechos de propiedad, igualdad de oportunidades, participación política, innovación y educación, son esenciales para el desarrollo y la prosperidad sostenida. En contraste, las instituciones extractivas concentran el poder y la riqueza en manos de una élite, bloqueando así el progreso y perpetuando la pobreza y la desigualdad. Se critica la teoría de la modernización que sostiene que el crecimiento económico inevitablemente conduce a la democracia, y se señala que el crecimiento bajo instituciones extractivas no es sostenible ni garantiza la transición hacia instituciones inclusivas. Además, se cuestiona la efectividad de la ayuda exterior y las políticas de diseño de prosperidad, argumentando que no abordan las raíces institucionales de la pobreza. En conclusión, el éxito o fracaso de los países depende de sus instituciones políticas y económicas. El cambio hacia instituciones inclusivas requiere excepción de poder, movilización social y una interacción favorable entre las instituciones existentes y las coyunturas críticas. El desafío final es transformar el conocimiento, despojándolo de su función de herramienta de prestigio y control para una minoría, o sea, el interés egoísta, y convertirlo o reconvertirlo en una fuerza de cambio social aplicada al entorno, el interés altruista que ya hemos hablado en esta conferencia. La ciencia ciudadana escolar, implementada con humildad cultural, enfoque de activos y mediación intercultural, es el camino, un camino para construir una ciencia más permanente, justa y con un alma verdaderamente venezolana. Tremendo reto para instituciones como la SOAC. Aspiramos a que la educación venezolana ayude a crear y desarrollar estas instituciones inclusivas en nuestro país.
Si desea profundizar en los temas tratados en esta conferencia, le ofrezco dos alternativas. Una es que solicite el PDF de las láminas. Ustedes habrán notado que en las láminas siempre hay alguna frase, alguna palabra que está en un color diferente, azul, tonos de azul. En el PDF cada uno de esos tonos de azul lo puede llevar a una referencia sobre el tema tratado en la lámina. ¿Okay? Por eso está puesto así, pues. La otra posibilidad es que usted solicite en un mensaje el texto completo de la conferencia, la parte verbal, pues, digámoslo así. En esa sugerencia, usted va a encontrar una lista de referencias, de más de 150 referencias, con los enlaces a cada una de ellas. No son todas referencias académicas de revistas científicas, no. Va a encontrar notas de prensa, va a encontrar blogs. Es una muy amplia cobertura de informaciones sobre los diferentes temas tratados en esta conferencia para personas más interesadas, para un docente que quiere de esas 150 encontrar las 5 que van directamente a lo que a él le interesan y están pues a su disposición. Muchísimas gracias por su atención y ya para concluir vamos a la siguiente lámina y ya con eso terminamos. En el año 1980, al concluir mi periodo como secretario general de la SOVAC del capítulo de Caracas, que en aquella época era el que coordinaba el país y luego se creó la presidencia de ASOVAC, los empleados de ASOVAC, las señoras y señores, ciudadanos, exprofesores, etcétera, que trabajaban en las diferentes actividades de ASOVAC, me obsequiaron la placa que ustedes ven en la imagen. No se imaginan, y le agradezco mucho a las directivas actuales de ASOVAC, esta invitación que me ha hecho rememorar todos aquellos bellos tiempos de estos 45 años transcurridos. Muchísimas gracias, quedo a la orden de ASOVAC para lo que pueda serles útiles.